a este ciclo de charlas en conmemoración al Día del Geólogo en Paraguay. En la oportunidad nos hace llegar el profesor Eugenio Bidondo un saludo grabado que queremos compartir con todos ustedes y paso a compartir pantalla para el efecto. Estimados amigos de la República del Paraguay, ¿Qué te parece, Oscar, si damos comienzo a la exposición del profesor Héctor y corregimos un poco este desperfecto técnico? Sí, profe, cómo no. Entonces, me toca presentar al profesor Héctor Luis Lacreu. Él es profesor o fue profesor titular de la Universidad Nacional de San Luis, jubilado luego de 35 años de docencia y de 10 años previos de exploración y explotación minera. Es doctor en ciencias geológicas desde el año 1993 y especialista en didáctica o docencia universitaria desde el año 1999. Profesor de grado en Introducción a la Geología y en Praxis Geológica. Dirigió proyectos de investigación, extensión y divulgación en geociencias. Publicó 25 trabajos sobre génesis de ónices calcáreos. Actuó como consultor del Ministerio de Educación Nacional. Fue secretario académico de la Universidad Nacional de San Luis y director del Departamento de Geología de la misma universidad. Coordinador nacional de la Asociación de Facultades de Geología de la Argentina, y él mismo recibió el premio Juan José Nájera en el año 2017 a la difundación de la geología en Argentina, otorgado por la Asociación Geológica del mencionado país. Él mismo nos trae el tema La geología ciudadana. Profesor, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos en contacto después de dos interesantes ponencias. Y bueno, en mi caso quiero agradecer al licenciado Diego López la invitación a participar y acompañar a los colegas del Paraguay en la conmemoración de este día, y al mismo tiempo felicitar a todos los geólogos y geólogas de Paraguay en este festejo. Y además estoy muy contento de haber podido escuchar las ponencias tanto de César Gozo como de Federico Argüello Solís. Bien, a continuación quisiera compartir algunas reflexiones y propuestas sobre un tema que vengo trabajando desde hace tiempo y se refiere al sentido político y social de los conocimientos geológicos. Como ven, este es un tema, no es geología pura y dura,
sino una visión política acerca de la enseñanza de la geología. Y bueno, en relación con esto quiero compartir una pantalla y que espero que me avisen si están viendo completa cómo están viendo yo no veo nada. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien y se ve bien la pantalla completa, por favor? Excelente, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría, vamos a definir algunas cosas sobre esta geología ciudadana, porque la idea es que preguntarse, ponerse en la piel de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, comunes, que a lo mejor miran su paisaje, su territorio, miran el mundo y a raíz de una serie de problemáticas que hay, difusión periodística, se pueden preguntar preguntas inocentes como la que solía hacer Mafalda: ¿por qué habrá que cuidar el planeta? ¿Quién nos protege de los volcanes, terremotos, inundaciones? ¿Hasta cuándo alcanzarán los recursos naturales? ¿Quién organiza el uso del planeta para un buen desarrollo? Estas preguntas que a veces son inocentes, ni siquiera a veces los ciudadanos se hacen estas preguntas y naturalizan muchas de las cosas que ocurren, como los daños, e incluso naturalizan que la provisión de recursos naturales es algo natural, y sin tener en cuenta los problemas, las dificultades y los intereses políticos y económicos que hay alrededor de esta protección y del abastecimiento de los recursos. Permiso, Entonces, profe. diga. Están diciendo, y creo que yo también tengo ese problema, no está corriendo tus diapositivas. ¿No está corriendo? No. No sé A si ver. me confirman también los demás si tienen el mismo problema. Ay, qué problema. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir. A ver, voy a dejar de compartirla. Ahora acá vuelvo. ¿Se veía la presentación? ¿Solo la primera diapositiva? Sí, profe. A ver. Profe, si pones modo lectura, A ver. está en la pantalla completa y está el modo lectura. Si le pones A ver, modo lectura, me gustaría confirmar, ¿conviene que comparta pantalla o ventana? Para mí que va a ser profe. mejor pantalla, profe. A ver, vamos a probar. No, pantalla no sirve porque aparecen todas las pequeñas. Bueno, voy a insistir de nuevo con la pantalla, a ver si es posible. ¿Ahí la pueden ver para modo lectura? Sí, profe, si lo vas pasando a cada diapositiva. Es que el problema es que tengo animaciones, entonces se complica. Vamos a probar así. A ver, ahora, ¿están viendo la diapositiva del dibujo de Mafalda? No, profe. No, profe. Uy, qué macana. Bueno, va a ser menos divertido entonces. Ay, qué problema, che. Profe, si le das modo lectura. Sí, a ver, voy a intentarlo. Está cerca de donde dice presentación. En la diapositiva. Bueno, el PowerPoint. ahí están viendo la pantalla la diapositiva inicial. No estamos viendo nada ahora, profe. Nada, a ver. Ahora estoy compartiendo la pantalla inicial. ¿Alcanzan a verla? Sí, profe. Sí, profe. Si te vas abajo, profe,
Está el librito, eso, el símbolo, y le das clic a tu diapositiva. Ahí apareció la segunda diapositiva. Ahí aparece, profe. Ahí sí, profe. Bueno, va a ser menos divertido porque había algunas animaciones y cosas que me gustaba que aparezcan de a una. Pero bueno, no importa, vamos a seguir adelante con lo que tenemos. Bueno, decía esto, ¿no? Que los ciudadanos, ¿qué piensan? ¿Cómo piensan el mundo? ¿Qué preguntas se hacen? Y ahí yo colocaba algunas preguntas de las que se hacía Mafalda cuando en la época que, bueno, estaba entre nosotros. Y en relación con esto, podemos tratar de definir en la geología ciudadana. No sé si lo están viendo ahora el cambio de diapositiva. Sí, ¿Ven el profe, cambio? se ve. Se ve. Bueno, nada, es decir, que la geología ciudadana la propongo como un ámbito cultural de la praxis geológica que aporta saberes geológicos para empoderar a la ciudadanía en la reflexión crítica y en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, vinculada con las políticas de utilización de los bienes naturales comunes, agua, suelos, rocas, minerales, etc., y con las estrategias para prevenir daños ambientales derivados de amenazas geológicas, vulcanismo, terremotos, etc. Entonces, la idea es que desde la geología ciudadana se aborden las problemáticas ambientales con un enfoque que defienda la soberanía nacional sobre los bienes comunes naturales en rechazo de los modelos coloniales y del extractivismo primarizante. Como ven, esta caracterización tiene un fuerte contenido político, ideológico, si ustedes quieren, en el sentido esto de la defensa de los ciudadanos, de la calidad de vida de los ciudadanos, en relación con políticas de desarrollo que muchas veces son insustentables y que la ciudadanía a veces no está en condiciones o en conocimiento de cómo enfrentarlo. Quiero destacar que esta idea de geología ciudadano y el nombre ciudadano responde precisamente a esto, a las actitudes que podrían tomar o deberían tomar los ciudadanos en defensa de su ambiente. Y se diferencia esta propuesta de lo que se denomina geología social y urbana, que ya es tomado como una disciplina geológica, pero en el sentido de la caracterización, de la investigación orientada a la planificación territorial, en donde uno podría decir que tiene unos objetivos y unas metodologías más neutrales desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, desde este punto de vista, el acompañamiento creemos que es conveniente y necesario porque la geología escolar, volviendo a la cuestión educativa, no alcanza para comprender la complejidad científica y política de los proyectos sobre el uso de los recursos y la protección de riesgos. Ustedes saben, en todo el mundo, en Paraguay tendrán problemas específicos, pero en Argentina tenemos discusiones ambientales sobre cuestiones sobre el litio, sobre fracking, explotación offshore, pérdida de suelos, etcétera, etcétera. Toda una serie de problemáticas ambientales derivadas del uso, del abuso o de la ocupación, uso y abuso de recursos naturales y de la ocupación territorial. Además, es necesario acompañar porque hay que reflexionar sobre cuál es el sentido político en el empleo de los conocimientos geológicos. Es decir, por ahí los ciudadanos tienen algún conocimiento geológico superficial, pero no saben en qué y cómo usarlos y en qué ocasiones. Y también porque las teorías y métodos geológicos enseñados y aprendidos en las aulas de la primaria y secundaria, en el marco curricular de las ciencias de la Tierra, hay que contextualizarlos en un territorio y en relación con problemáticas ambientales concretas, porque muchas veces en la escuela se habla de situaciones genéricas y cuesta a veces conectarlas con las problemáticas propias del territorio en donde viven los alumnos. Bueno, acá lamentablemente necesitaba la animación, pero voy a tratar de hacer una animación a mano. Se trata de lo siguiente. Las políticas de
ambientales de desarrollo hasta fines de 1980, 1950, consideraban que el desarrollo era igual que el crecimiento económico. Pero lo que se ha discutido es que en la realidad el desarrollo que se promovía, sobre todo en el hemisferio norte, producía un decrecimiento y un empobrecimiento de muchísima gente, tanto de ese hemisferio como del hemisferio sur. Entonces se discutió en la UNESCO y las Naciones Unidas y demás, que esto no era cierto, que el desarrollo sea crecimiento económico, y de allí surge el encargo a la profesora Brundtland y su propuesta del desarrollo sustentable, que es el que dice que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y esta definición, que es muy común y que aparece en mucha bibliografía, la verdad que a esta altura de la vida y de la evolución hay que cuestionar algunas cosas, porque cuando afirma que el desarrollo satisface las necesidades del presente, había que preguntarse las necesidades de quién. Porque hay mucha gente que no está satisfecha de sus necesidades. Entonces, esto hace un poco de ruido en esta definición y queda a esta altura de la historia un poco ingenua. Y por otro lado sigue diciendo, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y la verdad, con una mano en el corazón, ¿quién podría saber cuáles son las necesidades de las futuras generaciones? Entonces, sobre la base de esta reflexión, proponemos, y digamos, se ha propuesto en distintos ámbitos, que el desarrollo sustentable se podría definir mucho mejor si se miden los tres factores simultáneos, como son el crecimiento económico, porque sin duda es necesario ese crecimiento económico, pero ese crecimiento tiene que incluir la equidad social y tiene que incluir el equilibrio ecológico. Lo que ocurre habitualmente es que hay en los proyectos de desarrollo que se dicen sustentables, suele ocurrir que hay problemas y está ausente el equilibrio ecológico. En otros, además del equilibrio ecológico, está ausente la equidad social, y entonces estamos en un retroceso de 30 años, con lo cual esta ecuación de desarrollo igual a crecimiento ya hemos mostrado que era falsa. Entonces hace falta que lo pensemos de otro modo. Desde el punto de vista de la geología, tenemos muchos ejemplos. Yo acá puse algunas pocas fotos que tienen que ver con los recursos naturales abióticos y las amenazas geológicas, que las experiencias nos dicen que hay alguna serie de accidentes, de problemas, de imprevisiones, de daños, y es bueno que estos que son cuestiones accidentales, muchas veces esos accidentes se son transformados en la teoría general, en donde la minería siempre contamina, si bajo la concepción ciudadana siempre contamina, o que las amenazas geológicas no se pueden prevenir. Y la verdad que esto no es cierto. Pero para profundizar y que la ciudadanía comprenda que no siempre es así y que puede haber formas de actuar correctamente, adecuadamente y de reducir sensiblemente las cuestiones accidentales, hace falta tener en cuenta que la geología lo que aporta son conocimientos históricos sobre los procesos que dan origen a estos recursos y amenazas. Y que esos conocimientos históricos son los que permiten la prospección de nuevos recursos y permiten la investigación para prevenir riesgos futuros. Entonces, algunas consecuencias mundiales recientes del modelo insustentable neoliberal tienen que ver con lo que hemos vivido hace un par de años atrás sobre el COVID. Y esta cuestión del COVID ha llevado a distintos organismos a sostener que la desforestación, la fragmentación de ecosistemas y la producción animal en hacinamiento ha favorecido la zoonosis del COVID-19. Entonces, la propuesta es que la humanidad debe empezar a recuperar esas porciones de naturaleza que han sido antropizadas. Por otro lado, la velocidad de contagio del COVID muestra falencias en la densidad poblacional.
y se ha recomendado proceder a una desconcentración. Cosa difícil, pero es una utopía, pero habría que tenerla en cuenta. Y por otra parte, el calentamiento global provocará el ascenso del nivel de los mares e inundación de ciudades costeras. Antes del año 2100, más de 1.000 millones de habitantes requerirán una relocalización. Entonces, teniendo en cuenta estas consecuencias a nivel mundial, cabe preguntarnos, ¿y los geólogos qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que ver con esto? Bueno, la verdad que estos dos conceptos de desconcentración y relocalización implica la ocupación de nuevos territorios vírgenes. Esto genera nuevas demandas y estas nuevas demandas tienen que ver con la provisión de recursos naturales, la provisión de servicios, la protección de amenazas geológicas, y todo esto requiere inevitablemente que nos planteemos si el desarrollo de estos nuevos territorios se va a hacer con los mismos criterios de insustentabilidad con los que se han desarrollado hasta el presente, o hay chances de modificarlo, de hacer un proceso de ocupación de nuevos territorios que sea más amigable con el ambiente y que no nos conduzca a las mismas situaciones. Bueno, para esto se requiere, entre otras cosas, una alfabetización geológica para entender que el funcionamiento de la Tierra, para entender el funcionamiento y para poder rechazar estos modelos insustentables. Por supuesto, esta diapositiva hubiera estado mejor si hubiera ido apareciendo de a poco, pero bueno, espero que sepan disculpar. Entonces, hablando de la alfabetización geológica, también me gustaría puntualizar esto de la alfabetización, ya que tradicionalmente se ha entendido a la enseñanza solo como una formación o transmisión de conocimientos o de saberes para generar unas capacidades que permitan hacer o desarrollar ciertas actividades y demás. Pero esto, para que se trate de una alfabetización geológica o científica, si quieren, en general, hay que poner en juego, además, el desarrollo de actitudes, el sentir, el empatizar, el intervenir, de modo tal que la alfabetización geológica o científica en general pueda ser llevada para entender y actuar en la defensa, en la mejora de la calidad de vida de la comunidad, y esto requiere aplicar una ciencia que sea objetiva, pero que no sea neutral. Digo neutral en el sentido que favorezca los intereses de la comunidad que está preocupada por esos problemas, y no necesariamente que favorezca intereses que no respetan la cultura, las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, en relación con la enseñanza de la geología, lo que podemos ver es que, siguiendo esta línea roja, vemos que desde el año 1900, por tomar un dato cualitativo aproximado, hasta este año, vemos que hay un crecimiento en la cantidad de congresos, conferencias, workshops, revistas, etc. De hecho, en 1952 aparece el Journal of Geological Education de Estados Unidos. En 1976 aparece Geology Teaching de Inglaterra, y en 1992 aparece la Enseñanza de Ciencias de la Tierra de la Asociación Española. Todas revistas continúan hasta el presente, aunque todas estas ahora se denominan, tienen la denominación de Ciencias de la Tierra. Ya no aparece más Geology Teaching, sino Geoscience Teaching, y el otro es Journal of Geoscience Education. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ha habido un crecimiento en congresos y demás. Sin embargo, los contenidos geológicos, siguiendo la línea verde, hasta 1990 aproximadamente, esto en Argentina, y en los datos que tenemos de Latinoamérica más o menos pasa lo mismo, se han ido manteniendo con algún desgranamiento a lo largo del tiempo. Pero a partir de los 90, en promedio, podemos decir que el contenido geológico ha ido decreciendo en los espacios curriculares de la educación primaria y secundaria, y han sido sustituidos por un nuevo espacio curricular que se denomina geociencias. En este espacio curricular de geociencias, a ver si puedo, digamos que
el espacio que antes ocupaba solo hasta el 90 de los contenidos de geología, en este momento los contenidos de geología han quedado reducidos y comparte el mismo espacio curricular con otros contenidos del planeta, de astronomía, de clima, de medio ambiente, de oceanografía. Es decir, que en el mismo, como digo, el mismo espacio curricular significa la misma cantidad de horas anuales que tiene ese espacio dentro del campo de las ciencias naturales. Mientras que en biología, física y química o se ha mantenido o en el caso de biología quizás ha aumentado algo este espacio curricular, y esta cuestión hace que la forma en que se enseñaba antes geología, que nadie puede decir que haya sido perfecto, pero digamos que se ha visto disminuido, y parte del tiempo que se ocupaba en esa enseñanza de la geología se está ocupando en otras disciplinas, que no digo que no sean importantes, lo que digo es que me parece que hay que trabajar en reformular los contenidos y definir qué cosas deben estar y qué no, pensando en la formación de ciudadanos, siempre, no pensando para futuros geólogos, ni astrónomos, ni meteorólogos, ni nada por el estilo, futuros ciudadanos. Entonces, dentro de esta mudanza, este cambio que hubo en la composición y la distribución de espacios curriculares en ciencias naturales, nos preguntamos qué pasó con la geología. Y lo que vemos entonces, que hay una pérdida de horas curriculares, pero también hay un problema de distorsión epistemológica que no nace en los 90. Yo diría que viene desde el comienzo de la enseñanza, muy vinculada a la historia, enseñanza de la historia natural y demás. ¿Qué quiero decir con la distorsión epistemológica? Bueno, yo parto de la base de una definición, una caracterización, un paradigma histórico de pensar y sostener que la geología es una ciencia histórico-interpretativa, que estudia los procesos que explican cómo funcionó, cómo funciona y cómo funcionará la Tierra. Entonces, si esta es la geología, ¿cómo enseñarla? Entonces, hasta el presente se la ha enseñado casi todos los sitios como una ciencia experimental. Experimental porque se desarrollaban modelos en laboratorio, había una clasificación de rocas y minerales y suelos, se memorizaban las eras geológicas, reconocer geoformas, ciclo del agua, tectónica de placa, etcétera, etcétera. El problema es que esto muchas veces quedaba encerrado en el aula y pocas veces, parece, por supuesto con excepciones y con respecto a todo el trabajo docente que se hace, porque es la forma en que los docentes aprendieron a enseñarla, siguiendo el paradigma de la ciencia experimental de las ciencias naturales, cosa que no se aplica, según mi criterio, exactamente a la geología. Entonces digo, con esa ciencia experimental, digamos, había pocos vínculos con el territorio, a menos que pudieran salir al campo y demás. Y quizás poco entusiasmo para entender lo que pasaba alrededor de la escuela o del paisaje donde viven los alumnos. En cambio, si tomamos este otro paradigma, de la geología como una ciencia histórico-interpretativa, entonces allí se tienen en cuenta también muchos de los aspectos de lo que está en el recuadro amarillo, pero esto se lo toma, se lo enseña con la aplicación a trabajos de campo. Reales en lo posible, pero si no es posible en lo real, que sea por lo menos virtual, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas. Cuando se habla de clasificar las rocas, en vez de clasificar y acordarse de memoria de las rocas, tratar de ubicarlas dentro del ciclo y ese ciclo ubicarlo dentro de lo que es un contexto subductivo. El empleo de los principios básicos para reconocer edades de los materiales, así sean suelos o pequeñas capas que puedan haber en el propio barrio, etc. Y trabajar con los alumnos en la construcción de la historia del paisaje geológico en el que viven. Entonces, esto de alguna manera ayuda a conocer cuáles son los recursos que tienen, cuáles son las amenazas que eventualmente pueden sufrir, ver cómo es la distribución y qué es lo que pasa en las regiones vecinas. Entonces, la idea de que la geología es una ciencia histórica es así porque interpreta las marcas impresas en rocas, en minerales, en estructuras, las ordena en el tiempo, y esto permite reconstruir los procesos geológicos, biológicos, físicos, químicos, climáticos ocurridos
en el pasado en nuestro planeta. Esta posibilidad de reconstrucción que ofrece la geología hace que podamos y tengamos que considerar que para la ciudadanía una cosa muy importante es que consideren y que la imaginen como una ciencia histórica, que es la que explica el funcionamiento del sistema Tierra, y además, dentro de ese funcionamiento, permite comprender cómo se originan y distribuyen los recursos abióticos y dónde, cómo y por qué ocurren las amenazas geológicas. Más allá de digamos, de la predicción precisa de la ocurrencia de estas amenazas. Entonces, teniendo en cuenta este paradigma, es posible y conveniente pensar en trabajar como eje en los diseños curriculares y dependiendo de las horas que tengan y de la secuenciación que se pueda hacer, pero tener en cuenta la cuestión de estos recursos y riesgos que, como ustedes ven, inciden, o ustedes saben, mejor dicho, inciden en la calidad de vida de la sociedad, pero que muchas veces en la enseñanza de la geología o de la ciencia de la Tierra se va directamente a explicar cómo se originan, cómo se clasifican, dónde están, y hay preguntas que a veces se omiten. Por ejemplo, estas que están en azul en los cuadritos de arriba. ¿Cuáles son los recursos y riesgos que afectan a cada ciudad? ¿Quiénes y cómo los administran? ¿Cómo influyen en la calidad de vida? ¿Cómo participa la ciudadanía en la administración, etcétera, etcétera? Estas son preguntas de carácter social, político, que no siempre son tenidas en cuenta y al no tener en cuenta o al tenerlas muy poco en cuenta estas cuestiones, los ciudadanos se van formando como que la ciencia es algo disociado de la política, es disociado de la sociedad, y esa ciencia, esa geología, es como para entender qué hacen los geólogos, pero no logran apropiarse para usar algunos de esos conocimientos para comprender el paisaje donde vive, su funcionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de un diseño curricular, la presencia de recursos y riesgos me parece que se puede encarar pensando en proponer que se utilice para una adecuada planificación territorial, y para esto van a tener que desarrollar contenidos para caracterizar el paisaje geológico, es decir, de la propia región o de regiones vecinas, que analicen y comprendan la distribución de geoformas y de materiales, que permitan cuantificar y aprovechar los recursos, evitar o mitigar los riesgos, y además que sobre el paisaje geológico no se queden solo con la descripción de geoformas, sino que aprendan a construir la historia con unos elementos básicos que tienen que ver los principios básicos y el tiempo geológico derivado de ahí. Y además, esto les permitirá y pueden hacer ejercicios y proponer problemas para buscar nuevos recursos sobre la base de algún mapa o predecir las zonas que son más o menos vulnerables donde puede haber riesgos. Por supuesto, esto son como situaciones problemáticas que se pueden plantear en cada ciudad como disparador, con lo cual yo creo que la formulación de este tipo de problemas resulta motivante para los alumnos. Y entonces, como auxilio de los desarrollos, de la metodología, de las prácticas que tienen que ver para desarrollar estos problemas, va a ser necesario utilizar la teoría. Entonces, la teoría va a ir en auxilio de la resolución de los problemas y no a la inversa como suele hacerse habitualmente. No digo que sea el único camino, porque esto es una cuestión dialéctica y cada docente podrá aplicarlo como le plazca. Y los geólogos que asesoramos o los que desean asesorar y contribuir con la educación, por ahí es bueno que se aporten estas posibilidades para innovar en la enseñanza de la geología. Entonces, el énfasis en trabajar con el paisaje geológico es básicamente porque no solo desde la enseñanza de la geología nos ocuparemos de la geósfera, sino que es conveniente, necesario articular con los otros espacios de las ciencias naturales como para tener algunos aportes desde los otros campos que atienden la biosfera, la hidrosfera, etcétera, etcétera, para conocer el paisaje local o el paisaje de la ciudad o de la provincia donde habitan los alumnos de una determinada escuela.
Pero lo importante de esto, de esta interacción, y la interacción con la sociósfera, es que ese paisaje natural se transforma en un paisaje antropizado. Y ahí es donde surgen los problemas ambientales. Y entonces eso vale la pena la indagación acerca de la antropización y de la satisfacción o no de la comunidad, de los alumnos de primaria o de secundaria, con respecto a cómo ha sido la antropización, cómo ha sido la ocupación de sus territorios, cómo se trata el agua, la basura, los riesgos, los recursos, etcétera, etcétera, que son estas preguntas políticas que yo decía al comienzo. Entonces, un poco para ir redondeando, el sentido político y social de la geología tiene que ver con disfrutar de la naturaleza y cómo resolver problemas. Entonces, si uno se enfoca en estos aspectos centrales, me parece que son más motivantes, aparte de la ciencia misma, para estimular a los alumnos, por ejemplo, que se hagan preguntas y busquen respuestas sobre el origen y evolución del paisaje natal, la presencia y ausencia de recursos naturales, reducción, por qué se reducen las reservas mineras, hídricas, qué hacer para evitarlo, para demorarlo, por qué ocurren los riesgos naturales como hundimientos de terreno, salinización de acuíferos, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de la geología como ciencia histórico-interpretativa, los objetos de estudio para responder estas preguntas o estos problemas son los procesos. Hay que estudiar procesos históricos, geológicos, que permiten conocer y explicar estos problemas, pero para estudiar para lograr conocimiento sobre esos objetos de estudio, trabajamos sobre objetos de investigación, que son objetos pero son cosas distintas. Estos son procesos y estos son las cosas, los fenómenos, los objetos, de manera tal que a través de estudiar o de investigar las rocas, las estructuras, etcétera, se puede interpretar históricamente e interpretar y dar respuestas a algunas de estas preguntas que están acá. Que así estáticamente me ha resultado difícil de transmitirlo, pero vamos a ver si lo podemos aclarar un poco con esta otra diapositiva, que también habla de los objetos de estudio como procesos geológicos que ocurren y así es como funciona nuestro planeta, ¿no es cierto? Ahora, estos procesos dan como resultado materiales, estructuras y geoformas. ¿Qué es lo que nosotros conservamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos a la vista? Y estos son los objetos de investigación concretos que tienen los geólogos y que también pueden tener los alumnos, cada uno a su nivel. Pero a través de investigar las rocas, las estructuras o las geoformas, se puede inferir qué procesos dieron lugar a estos materiales, estructuras y geoformas. Y además hay metodologías con los principios básicos y demás para establecer un tiempo, una secuencia, de manera tal que estos objetos de investigación, teniendo en cuenta el tiempo y la secuenciación de este tiempo, nos permiten o les permiten a los alumnos construir una historia de un lugar. Por supuesto que esto tiene que ser complementado nuevamente con la teoría, siguiendo lo que habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, acá vamos a correr esto del lugar. Este dibujito que les había mostrado antes, sobre la complejidad, sobre la evolución de las disciplinas dentro de las ciencias naturales, que digo que es una cuestión para resolver, para reflexionar, y es complejo porque influye problemas didácticos, disciplinares, hay cuestiones epistemológicas y también hay cuestiones corporativas para ser tenidas en cuenta en las reflexiones que haya pensando en un mejoramiento de la enseñanza, no solo de la geología, sino de las ciencias naturales en su conjunto, y este es un problema político. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué geología es necesaria para formar ciudadanos críticos con responsabilidad social y política? Bueno, con estas preguntas, esto venía al final, después lo pongo, la idea es que están apuntando a mejorar, a dar respuestas a las nuevas generaciones que además de ver a los paisajes, aprendan a mirarlo críticamente en toda su complejidad. Bueno, y con esto quiero agradecerles su presencia y su paciencia en estas condiciones. Y bueno, quedo a su disposición
sugerencias, para preguntas, para comentarios, etcétera. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Héctor. Excelente su exposición. Creo que a todos nos llegó bastante y creo que ya tenemos la primera pregunta. Profesor Néstor, adelante. Sí, muchas gracias, Oscar. Muy buena la presentación, doctor Héctor. Yo tengo algunas dudas, más que dudas, algunas consultas con respecto a cómo uno puede llevar la alfabetización geológica y la geología ciudadana de tal manera en los lugares donde hay pocos estudios de contexto geológico. Me explico. Hay lugares rurales en donde no está muy desarrollada la geología o estudiada en estos aspectos, ¿verdad? Y cómo uno plantea que el docente en esos lugares implemente Cierto. sí, profe. Gracias. Sí, sí, creo que entendí tu pregunta, Néstor. Efectivamente, es todo lo que hace a la alfabetización y a la cultura geológica de la ciudadanía está siendo un problema por diferentes motivos. Uno lo acabas de mencionar vos, digamos, hay lugares muy dispersos donde no hay geólogos en todas las ciudades, en todos los sitios, que pueden hacer un acompañamiento, lo cual es absolutamente cierto. Pero por otro lado, yo lo que comentaba de la geología ciudadana y de la alfabetización, pero en particular de la geología ciudadana, yo lo estoy tratando de caracterizar como un campo de la praxis geológica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es como fomentar entre el colectivo de geólogos que estamos aquí presentes, que están presentes en alguna provincia, los consejos profesionales, porque los geólogos, digamos, en mayor o menor medida, somos convocados por escuelas, por maestros, por profesores, para que alguna vez demos alguna charla, alguna actividad. Y muchas veces esas charlas tienen que ver con problemas concretos específicamente de las ciencias geológicas. Y rara vez acerca de cuáles son las consecuencias sociales, ambientales o políticas o los intereses que están en juego en cada una de las problemáticas ambientales. La acción, en este caso, como yo les aclaraba, no se trata de una disciplina, se trata simplemente de presentar un campo para que los propios geólogos se empoderen, los que así lo deseen, y, por ejemplo, puedan producir materiales, que yo creo que es el campo más fructífero de acción, que puede ser en localidades próximas e inclusive hoy actualmente utilizando las redes podría llegar a situaciones y a regiones más alejadas. En concreto, que es algo que yo he visto que hacen algunos colegas en distintas partes del mundo, y yo mismo tengo mi blog que se llama Geología Ciudadana, en donde, por ejemplo, tomo efemérides y hago alguna nota, algún comentario sobre efemérides y lo publico en Facebook, en Twitter, en las redes. Y bueno, hay gente que lo toma y por ahí se generan intercambios. Y a raíz de esos intercambios, por ejemplo, te convocan de una escuela como para que vayas y des una charla sobre ese tema o sobre algún otro tema. Es algo medio, digamos, incierto. Esto es un terreno que no está definido y nosotros no estamos como universitarios, nosotros estamos más acostumbrados a tener una estructura. Bueno, esto es muy desestructurado. Es un campo que habrá que construir, pero que por otro lado, en la medida en que tomemos conciencia que es llamémosle una lucha política, como lo mencionó bien también Federico, y de alguna manera César de su ponencia, hay que ocupar un espacio político para que escuchen a los geólogos, pero los geólogos no necesariamente tenemos que ir con argumentos geológicos, tenemos que ir con argumentos políticos si es que queremos cambiar la política educativa.
bueno, sería mucho más complejo y largo, pero no quiero abusar de su tiempo y por ahí en los intercambios podemos ir clarificando un poco mejor esta idea. Gracias, profe, por su respuesta y llegan ya los comentarios al chat. La profesora Romina, excelente ponencia, profesor Héctor. Un lujo escuchar sobre un tema tan poco abordado aún. ¿Alguna otra persona que tenga alguna consulta? Bien, creo que con esto cerramos este ciclo de charlas, agradeciendo una vez más al profesor Héctor Luis Lacreu. Y bueno, como para ir redondeando ya esta maravillosa tarde en compañía de los compañeros geólogos, quiero ceder la palabra al presidente de la Asociación de Geólogos del Paraguay, quien en conjunto con su comisión directiva y de la mano también del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, tiene unas palabras para todos nosotros. Así que, profe, lo escuchamos atentamente. Bueno, gracias, Oscar. Gracias, Oscar, por pasarme la palabra. Te agradezco mucho este momento que te tomaste para ser nuestro moderador. Oscar es radiólogo, pero siempre lo elegimos para esta actividad, así que es un compañero acá de la Facu. Bueno, darle las gracias al profesor César, a Federico, hace mucho no te veo, Fede, y a vos, profesor Héctor, por siempre tan excelente exposición. Nos haces reflexionar, nos haces pensar y bueno, siempre nos dejás algo en el tintero y rescatamos todas tus ideas y nos dejás claro que tenemos mucho por hacer, muchísimo por hacer a nivel latinoamericano. La verdad que ni siquiera empezamos. Así que les doy las gracias a todos, más que nada a mis compañeros por haber hecho posible este ciclo de charlas. Es muy difícil. Nosotros estamos en periodo de clases todavía, la dinámica nos va absorbiendo todo el tiempo y bueno, más que nada darles las gracias a todos por estar. Y desde ya, muchísimas gracias. Mañana tenemos un ciclo presencial. A los que puedan venir serán bien recibidos. Y bueno, a la distancia del Paraguay, profesor, y a los compañeros que están en otros rincones, un saludo grande de parte de la Asociación de Geólogos y de parte del Departamento de Geología. Un abrazo, profesor, y excelente jornada.